Bienvenidos a todos a este webinar del capítulo TCI Latinoamérica sobre nuevos modelos de negocio y redes de colaboración en los clústeres de Latinoamérica. Un saludo desde Bilbao. Como muchos de vosotros seguimos con el teletrabajo desde hace ya más de un año, que estamos con estas restricciones y diferentes grados de confinamiento y con una campaña de vacunación que está en marcha, pero más lenta de lo que nos gustaría a todos, ¿verdad? Hoy tenemos 120 registrados para este webinar. Muchas gracias a todos por participar. Mirando la lista veo que están a la cabeza México y Colombia, justo los dos países de donde vienen nuestros ponentes de hoy, y también donde bueno, pues los clústeres están teniendo un momento más álgido y donde hay más cosas pasando alrededor de los clústeres. Pero también quiero mandar un saludo especial a todos esos que se conectan desde otros lugares, desde la República Dominicana, de Uruguay, de Ecuador, de Brasil. Bienvenidos a todos. Y una tendencia que vemos últimamente en los webinars es que cada vez se conectan más profesionales de clúster. Hoy tenemos con nosotros clústeres del sector automotriz, de salud, de vivienda, TIC, turismo, financiero y herramientales, al menos que haya podido descifrar del listado de registros. Os animo a utilizar el chat y a saludar a todos los que estéis conectados y que no ya os haya mencionado, o sí. Pero hacer uso del chat para que este espacio sea más interactivo y os podamos saludar. Ahí está Claire del Aeroespecial, claro que sí. Bienvenida, Claire. También un saludo a todos los socios de TCI que nos acompañan, a los miembros del capítulo y a todos esos que os incorporáis hoy por primera vez. Vamos a grabar el webinar para compartirlo después en las redes de TCI y para todos aquellos que estén interesados. Y vamos al tema de hoy. Nos volvemos a juntar en esta plataforma de aprendizaje que son los webinars del capítulo TCI Latinoamérica, después de un muy exitoso congreso latinoamericano de clústeres virtual que tuvimos en el mes de noviembre y donde exploramos las estrategias clúster como motor de reactivación en América Latina. Y hoy retomamos uno de los temas que ya abordamos en el CLAC y que es cómo a través de la colaboración en los clústeres se están generando nuevas estrategias empresariales y nuevos modelos de negocio para las empresas latinoamericanas, que muchas de ellas son pymes, como bien sabéis, que de otra forma, sin este elemento aglutinador y detonador de transformación que es el clúster, pues lo tendría mucho más complicado para posicionarse en este nuevo escenario que se está formando, en esta nueva normalidad que todavía estamos definiendo y abordando. O dicho de otra forma, pues las empresas que están en un clúster son capaces de adaptar su estrategia y su modelo de negocio mucho más rápidamente ante el nuevo escenario de competitividad. Quería compartir con vosotros una información. En enero hicimos una encuesta a los socios de TCI a nivel global. Son 78 organizaciones y 500 profesionales de clúster de todo el mundo. Les preguntamos qué temas estaban liderando su agenda de trabajo para 2021 y los temas que están priorizando son la transformación digital, la transición verde y ecológica, la recuperación económica y social, todos los retos sociales a raíz de la pandemia, el tema de habilidades y competencias, mejorar las habilidades y competencias de las personas a través de los clústeres, nuevas estrategias de internacionalización y cómo generar una colaboración más virtual a través de servicios virtuales para sus empresas. Y en estos temas son los que vamos a abordar en estos webinars, en el capítulo TCI Latinoamérica, en TCI Global y estaremos trabajándolos junto a vosotros. Sin más dilación voy a dar la palabra a Oliver Torres, que es nuestro coordinador y líder del capítulo TCI América Latina. Oliver, bienvenido, gracias, un saludo a Chihuahua. Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias a todos quienes se conectan de distintas partes de Latinoamérica. Como ya lo comentó Patricia, desde TCI estamos convencidos que a través de la comunicación de estos webinars podremos ayudar de mejor manera a exponer nuestras capacidades, nuestros ejemplos, lo que hemos hecho en el territorio para poder ir compensando un poco todo lo que ha venido pasando durante este año, ¿no? A través de estos webinars estaremos tratando de abordar las temáticas que de alguna manera son más novedosas para el momento que estamos pasando
y creemos que la gente que es parte de la red podrá plantear a través de estos webinars las mejores experiencias que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en el territorio. En este caso, nuevos modelos de negocios y redes de colaboración es el tema que tomaremos el día de hoy. Y para esto estará con nosotros platicando sobre estos dos puntos importantes. Erika Van Berge, que es consultora en innovación en Inventa, Colombia. Mauricio Reyes, quien es gerente y fundador además también de esta organización de Inventa Colombia. Erika es ingeniera en sistemas de la Universidad Distrital con maestría en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Actualmente es consultora en formulación y evaluación de proyectos de innovación y líder en programas de innovación abierta, para lo cual ha coordinado más de 4 programas de innovación abierta en las cámaras de comercio para diferentes clústeres empresariales de Colombia y ha trabajado de la mano con estos clústeres alrededor de 15 años. Es ingeniero químico, Manuel Montoya es ingeniero químico del TEC de Monterrey, MBA por el IES de Barcelona y es doctorado en administración de la Universidad de Querétaro. Desde el 2007 es director general del Clúster Automotriz de Nuevo León y actualmente también preside la red de Clúster Automotrices en México, que es una organización potente que se ha venido conformando en los últimos meses con la intención de desarrollar distintas estrategias para este sector que es tan importante en México. Participó por 6 años en el board de TCI y ahora es parte del grupo promotor para Latinoamérica. Siempre, Manuel, un gusto poder contar contigo y con tus experiencias que son muy nutridoras en este proceso. Y Mauricio, quien estará participando con Erika en la presentación para hacer más rico el diálogo que vamos a tener. El webinar estará en dos momentos. Uno por la parte de Inventa, que nos estará platicando Erika el enfoque de su organización y algunos ejemplos interesantes en el desarrollo de iniciativas clústeres y cómo a través de distintas metodologías podemos generar estas nuevas oportunidades de negocio. Sabemos el impacto que ha tenido la pandemia por COVID en las empresas, en los empleos, y yo creo que también lo que ha generado es nuevas oportunidades y bueno, la identificación de estas muchas veces es el reto que debemos de estar trabajando. Y por el otro lado, Manuel, que nos estará platicando también esta parte de cómo las redes de colaboración nos ayudan a encontrar esos esquemas de nuevas oportunidades, inclusive a través de clústeres que están en distintas partes del territorio, no necesariamente en una zona geográfica específica. Les agradecemos mucho haber aceptado la participación y comenzamos, si les parece, con el primer bloque. Aquí queremos reconocer que la colaboración y la coordinación sigue siendo fundamentales para compartir información y los clústeres son mecanismos y han sido mecanismos, ya lo comentaba Patricia, para poder buscar esos esquemas de identificación y de implementación de estrategias. Hay datos que nos muestran que estos agrupamientos empresariales, cuando están unidos y cuando están trabajando en base a una estrategia, tienen mejores posibilidades de avanzar. Entonces aquí comenzaremos con la primera pregunta, Erika, y la pregunta es, ¿cómo consideras que los clústeres han apoyado el esquema de identificación y soporte para el aprovechamiento de nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de producir, nuevas formas de incorporar innovación a procesos y a productos? Bueno, Oliver, Patricia, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, para responder un poco tu pregunta, realmente lo primero que nosotros queremos enfatizar es que en nuestro trabajo con clusters hemos encontrado que muchas veces los gestores o los profesionales de clústeres se empiezan a preguntar cómo hago para poder identificar problemas comunes relevantes para todas mis empresas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hemos tratado como de fragmentar un poquito esta pregunta de para todas mis empresas. Sigue, por favor. Entonces, lo que hemos identificado justamente es que dentro de los portafolios de los problemas o de los proyectos de clúster, tenemos 3 grandes grupos. Primero están los problemas individuales, luego los problemas grupales y los problemas de clúster.
Entonces, en los problemas individuales, básicamente, son estos problemas que me interesan a mí como individuo, siendo yo una empresa, ¿verdad? Y son problemas que nos mantienen las dinámicas activas a corto plazo, porque pues es lo que me duele hoy, el día de hoy, ¿verdad? Pero justamente no responden como es una necesidad únicamente individual. Y yo no he validado si hay otros que tienen esa misma necesidad, entonces no necesariamente responde al quehacer principal del clúster. Me voy a mover ahora al grupo más grande, que son los problemas clúster, y son problemas, digamos, mucho más estructurales, son problemas que yo necesito resolver y que seguramente tanto la solución y el problema es a largo plazo, ¿no? Y necesito grandes niveles de inversión. Muchas veces, no solamente para resolver este tipo de problemas tengo que involucrar solamente a mis empresas, sino que también tengo que involucrar a otros actores como gobierno, alcaldías o municipalidades y demás cosas así. Y justamente este tipo de problemas también son multivariables. ¿Eso qué significa? Que son problemas de alguna forma que son difíciles de comer. No significa que no sean importantes, pero sí son problemas que necesitamos fraccionar un poquito más y que de pronto, como les decía, son problemas a largo plazo que voy a necesitar ir partiéndolos para poder llegar a una solución común o a una solución que nos satisfaga a todos. En ese sentido, entonces, nosotros identificamos que hay algo en la mitad que son estos problemas grupales. Y esos problemas grupales son, ¿cómo decirlo?, la intersección entre estos otros dos, porque son problemas que realmente cada una de las empresas tiene interés individual, pero yo sí puedo validar que hay un único problema en el que varias empresas están interesadas en resolver. Entonces, ¿eso qué me permite? Me permite tener mayor control de esas iniciativas. ¿Por qué? Pues porque tengo un grupito de empresas que están claramente interesadas en esto, pero que justamente, pues digamos, no es un problema tan grande. Y solucionar este tipo de problemas también me ayuda a encontrar victorias tempranas y a movilizar intereses individuales en este grupo de empresas. Si me ayudas, por favor. Entonces, en este punto, pues justamente quisiera darle la palabra a Mauricio, porque pues si hay algo que nosotros hemos identificado que es justamente en el punto de los problemas grupales, la tragedia de los comunes. Hola, ¿cómo están todos? Efectivamente, cuando uno trabaja en clúster, el imaginario que todos tenemos es que tenemos que resolver un problema que a todos nos impacte, porque si no, alguien siente que quedó por fuera de la película. El problema de eso es que cuando el problema es un problema de todos, también es un problema de nadie. Nadie siente que tenga responsabilidad o deba invertir para resolver ese problema porque pues, debería ser el gobierno o debería ser una institución más grande que todos. Y eso nos pone en una pequeña trampa. Por ejemplo, trabajando en un clúster de energía eléctrica en Colombia, ellos hablaban de la importancia de la movilidad eléctrica. Pero la movilidad eléctrica es un tema gigante que tiene muchas variables y suena tan grande que uno siente que como empresa individual hacer una inversión o hacer un esfuerzo uno solo, pues no va a generar impacto y de alguna manera tendrían que ser muchos otros los que lo hagan. Entonces, al ser tan grande, termina habiendo parálisis en el proceso, por bien intencionado que sea ese tema. Justamente por eso es una tragedia, digamos. Sigue Oliver, por favor. Entonces, en esa medida, nosotros, ¿qué es lo que hemos visto? Si uno quiere trabajar procesos de innovación abierta dentro de las compañías, los problemas individuales son interesantes, pero como mencionamos, pues no es el core de un clúster. Entonces, hay que moverlo porque a las empresas les interesa resolver sus problemas. Pero los problemas grupales, que es ese tipo de oportunidades de corto y de mediano plazo, son las que le dan una dinámica al clúster, donde uno comienza a ver resultados. Si uno se apuesta solo a los problemas grandes, pues le pueden pasar 3, 4, 5 años sin ver resultados y hay una ansiedad de todos los que participamos en el clúster como aquí no pasa nada de alguna manera. Entonces, esto para cerrar este punto, lo que vemos aquí es que cuando se quiere trabajar en procesos de innovación abierta, ambicionar que esto le sirva a todos va a ser un mal escenario,
Hay que buscar grupos de organizaciones, 5, 10, 15 organizaciones que dicen, yo estoy conectado con este problema, me interesa resolverlo, pero yo puedo resolver 10 o 15 retos de estos al tiempo. Entonces, en sumatoria estoy trabajando con un grupo importante de compañías, pero con dolores que a cada una sienten como relevante para sí mismo. Sí. Esto es un poco más de lo mismo que hemos planteado. Normalmente, y esto sí es importante metodológicamente, cuando yo trabajo desde los intereses individuales, yo le pregunto a cada empresa, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le duele? ¿A usted qué necesita resolver? Y lo que hago a partir de ese proceso que es bottom-up es sumatoria. ¿Quién más tiene problemas similares al suyo? ¿Quién más tiene problemas con los lixiviados? ¿Quién más tiene problemas con la logística? ¿Quién más tiene problemas con la transformación digital o con la economía circular? Pero yo voy sumando desde los problemas de abajo, no en una lógica top-down en que yo digo movilidad eléctrica o digo construcción sostenible e intento bajar ese problema. La sugerencia es arrancar bottom-up. Sigue. En ese orden de ideas, entonces, el planteamiento no es cómo hago para que a todos les guste el mismo problema, sino cómo hago más bien para encontrar problemas comunes para un grupo específico de empresas. Y es en ese sentido en el que sí podemos responderle a la pregunta inicial que nos hacía Oliver de cómo hacemos para que estos mecanismos nos ayuden a generar nuevos negocios. En el momento en el que nuestras empresas están interesadas en resolver este problema o en aprovechar esta oportunidad, ahí es donde este tipo de modelos se vuelve interesante. Algunos de nuestros casos, digamos, ilustrativos, como para que los aterrizamos un poquito más. Por ejemplo, justamente ahora estamos terminando de trabajar con la Cámara de Comercio de Barranquilla y particularmente con el clúster de logística en el que participan empresas portuarias, empresas de transporte. Y si se fijan, de estos hicimos una identificación general de problemas individuales que fueron 217, pero cuando ya hicimos esta sumatoria y esta identificación de cuáles son los que realmente me interesan a mí, llegamos a 115. Entonces, el punto aquí es, lo que quiero resaltar es que hay un filtro muy fuerte para descartar los problemas que no me interesan, ¿ya? Ahora, hay un segundo punto que quisiera también mencionar y es justamente en ese mismo clúster, cuando ya pasamos de esos 105 problemas individuales que realmente nos interesan, llegamos únicamente a 13 problemas o oportunidades grupales, ¿ya? Entonces, fíjate que sí sí podemos llegar a unos problemas en consenso que son mucho más concretos, que son ya, digamos, más masticables, por decirlo de alguna manera, pero que nos mantienen el interés entre todos. Sigue, por favor. Otro punto específico que quisiéramos resaltar, por ejemplo, ya es en el momento, o sea, anteriormente habíamos hablado de la identificación de problemas individuales y grupales, pero ahora quiero hablar de la estructuración de los retos. Por ejemplo, cuando ya llegamos a estructurar un reto en construcción, en el clúster de construcción en Bogotá, nosotros construimos un reto muy bonito que era cómo aprovechar los residuos de construcción y demolición huérfanos, o sea, los residuos que nadie quiere, pero teníamos varias empresas que estaban, digamos, en diferentes eslabones de la cadena que querían aprovechar esos residuos. Y lo que quiero resaltar aquí también es que esas empresas estuvieron dispuestas a compartir información sensible, pero que era relevante para solucionar ese reto. Entonces, fíjate que, de nuevo, el interés prevalece sobre el asunto de la confidencialidad o de la información sensible. Gracias, Erika. Mauricio, y aquí, bueno, un poco el tema de innovación abierta se plantea como un mecanismo que puede ayudar a los clústeres precisamente a generar estas oportunidades y estas áreas de negocios, de producción que les permita, pues, de alguna manera agarrar una línea o agarrar un esquema de mayor potencialidad, ¿no? Y bueno, ¿qué mecanismos están ustedes identificados o han desarrollado para precisamente eso? Ya comentaron el tema de innovación abierta, ¿qué otros pudieran precisamente los clúster tomar para que pudieran generar estas nuevas oportunidades y estas áreas
que pudieran servirles para generar nuevos negocios, nuevos procesos, etcétera, ¿no? Tenía el micrófono apagado, ya. En general existen diferentes mecanismos, pero pues nosotros hemos identificado para este espacio puntualmente 3 mecanismos. El de co-creación, que es, digamos, uno muy conocido por todos nosotros, la metodología de sprints y el mecanismo de retos particularmente. No sé, Mauricio, si quieres de pronto ampliarnos algunos de estos. Cuando hablamos de innovación abierta parece que fuera una sola cosa, pero básicamente innovación abierta es cómo hago yo para colaborar con gente que está por fuera de las fronteras de mi compañía. Y eso puede ejecutarse de muchas maneras distintas. Hay una que es posiblemente la más conocida, que es el modelo de retos. Yo defino un reto, defino un problema, lo lanzo a una cantidad de gente y espero que me manden información de yo cómo podría resolver este problema. Pero esa es una forma muy efectiva, pero solo una. Los procesos de co-creación, fíjense que son mucho más pares. Yo creo que puede seguir al siguiente slide. En un proceso de co-creación yo me siento con el otro y digo, a veces cómo encontramos juntos un problema y cómo construimos juntos una solución. Entonces también es un proceso de innovación abierta, pero es distinto porque yo no me siento a esperar soluciones, sino que me siento a construir soluciones con otros actores. Esto, por ejemplo, lo hicimos con los clústeres de tecnologías de la información. Las empresas de turismo, por ejemplo, de comunicación gráfica que trabajaban con nosotros, se sentaron y dijeron, mire, este es mi problema, pero no quiero que usted me aparezca con una solución mágica, quiero que nos sentemos juntos a construir una solución. Entonces, este es un modelo de innovación abierta distinto a lanzar retos. Y dale a uno siguiente. Y el modelo de los sprint, que es basado en los sprint de Google Ventures, lo que plantean es ir un poco más allá, es hacer experimentaciones juntos. No solamente es botar ideas o plantear una solución fría, sino es decir, venga, arremanguémonos, como decimos en Colombia, y trabajamos juntos en experimentar una solución, en hacer un piloto y una validación de si eso podría tener o no resultado. Pero ambos estamos apostando, el que propone la solución o el que tiene capacidades de solucionar y las empresas del clúster. Perdón, Mauricio, quisiera agregar un punto al slide anterior. Y es que justamente en Sprint, digamos que tiene una particularidad, una ganancia chévere o interesante para los clusters, y es que les permite validar rápidamente si esto sale o no sale, si me va a funcionar o no me va a funcionar. Esto ayuda a las empresas a poder definir rápidamente si invierten o no invierten en este problema, pero también le ayuda al clúster a poder plantear, digamos, victorias rápidas y tempranas. Y realmente el sprint lo que ayuda también es a decir, cometamos errores rápido. Entonces, eso es un punto adicional que quería plantear allí. Perfecto, esto es lo que les mencionaba, innovación abierta, para no volverlo complejo, es sal de tus fronteras, busca soluciones y busca aliados por fuera de tus fronteras. ¿Cuáles son tus fronteras? Pues defínelas, pero no se trata de que trabajamos entre comercial y producción juntos, no. Salte de tu zona, salte de lo que conoces y comienza a buscar por otros lados. Muchas veces las soluciones ya existen, pero están ubicadas en otra parte. Sigue, Eri. Perfecto. En este punto queríamos mencionarles un par de casos ilustrativos, ya uno Mauricio lo mencionó anteriormente. En el mecanismo de co-creación lo usamos particularmente con el sector de TICs y comunicación gráfica, en el que sentamos a 2 clústeres para co-crear soluciones de comunicación gráfica a problemas de comunicación gráfica. Y particularmente en el caso de los sprints, usamos este mecanismo para trabajar en el clúster de la industria de la música en Bogotá. En este punto particular hicimos validaciones rápidas más o menos de 7 proyectos diferentes y lo que encontramos fue que las empresas pudieron decidir finalmente si invertían o no invertían, ya con algo mucho más, digamos, real en la mano para poder tomar esa decisión. Entonces, esos son algunos de esos casos. Oliver, con este proyecto de música que me parece relevante plantear, esto fue en plena pandemia. Yo no le puedo decir al clúster de música, que fue de los sectores que más bloqueado quedó, que no podían hacer eventos, que no podían hacer conciertos, que hagamos un proyecto a 3 años, donde vamos a cambiar el mundo. No, esta gente
dejó de recibir ingresos de un día para otro. Entonces teníamos que buscar proyectos que rápidamente se validaran y rápidamente pudieran tener implementación. Tú tienes que construir metodologías que sean coherentes con tu momento, y el momento de pandemia en largo plazo no existe. Muy bien. Y bueno, en esa lógica y en ese hilo conductor de lo que han venido trabajando con estos clústeres, también es importante ver la perspectiva de cómo no solo el clúster, ya lo comentaba ahorita Erika, con los procesos individuales, grupales y del clúster, pero hay otra fase más, ¿no? Que tiene que ver de cómo colaboramos con otros clústeres. Ahorita comentabas el tema de los residuos no utilizados por algunas de las empresas, que al fin de cuentas eso genera un nuevo sector económico en esta nueva era de la economía circular, en donde esos aprovechamientos pueden generar nuevas oportunidades de negocios, ¿no? Entonces, ahí cómo pasamos al siguiente nivel y cómo aprovechamos oportunidades que se nos dan en otros clústeres que están a lo mejor viviendo, que están en otra línea de negocio, pero a lo mejor que están viviendo las mismas problemáticas que nosotros, ¿no? Como lo comentaba Mauricio, que de un día a otro cambió nuestra realidad y tuvimos que ajustar nuestros procesos, nuestros esquemas de producción, nuestros esquemas de ventas. ¿Cómo construir, ahora sí, a partir de una estrategia más amplia que el mismo clúster con otros, ¿sí? Para llevarlo a generar estas conexiones de más y mejores oportunidades de negocios entre estos, ¿no? Ya lo comentabas ahorita, un clúster con el tema de residuos genera automáticamente a lo mejor una iniciativa de economía circular. ¿Qué otras cosas pudiéramos aprovechar o han visto que se puede generar? Sigue, Oliver. Fíjense, hay una frase que yo le robo a Andrew Hargadon, que es un profesor de la UCLA. Él dice, mire, todo en el mundo ya está inventado, pero está inventado en un sector distinto al suyo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentamos y está aquí el clúster de alimentos o de aeronáutica o de automotriz? Todos somos expertos en nuestra vertical. Conocemos a todo el mundo, conocemos a los proveedores, sabemos qué existe y qué no existe. Pero si yo le pregunto al de alimentos qué está pasando en aeronáutica, pues no tiene idea de lo que está pasando, porque no es su red. Entonces, lo que dice Hargadon es, mire, si usted voltea un poquito la cabeza y comienza a mirar lo que pasa alrededor, se encuentra que hay problemas comunes. Si yo les digo que voy a resolver un problema de humedad, por ejemplo, ustedes no tienen ni idea de qué clúster estoy hablando, porque es un problema que se presenta en muchos sectores distintos y posiblemente una solución abordada en el sector de construcción pueda ser ajustada y mejorada para el sector de alimentos. Parte de lo que hacemos en innovación abierta, si quieres sigue un slide, es buscar soluciones no obvias. Si yo le digo a empresas expertas en autopartes, por ejemplo, Manuel, que yo les voy a conectar con sus proveedores, pues ellos saben más que yo, ellos saben quiénes son sus proveedores, saben cuáles son las tecnologías. Pero cuando yo busco por fuera de su core, aparecen soluciones no obvias que nadie está esperando y ahí es donde la magia aparece. Y cuando hacemos nosotros búsqueda de soluciones en cualquiera de los retos que trabajamos, lo que hacemos es eso, es forzarnos de salir de la obviedad y comenzar a buscar en lugares donde otros no hubieran buscado, porque allí es donde pueden estar las soluciones más ricas en procesos de innovación, digamos. Al final, fíjense que tú arrancaste, Oliver, hablando del trabajo de los clústeres tiene que ver con colaboración, pero aquí digamos que el tema pasa más de ser solamente una palabra alineada al tema de clústeres. Realmente tú tienes que colaborar con el otro, tú tienes que compartir información que no es cómodo muchas veces compartir porque sientes que el otro te puede copiar o puede aprovechar esa información. Te trata de compartir recursos y muchas veces compartir beneficios. Si esto funciona, vamos a tener que repartir dinero, digamos. Entonces, la colaboración en procesos de innovación abierta deja de ser retórica y se convierte en un tema de realmente apostar juntos por algo. Sigue, Eri. Perfecto. Entonces, pues ya entendiendo que el modelo de innovación abierta es uno de los modelos que nos va a permitir justamente hacer esas interacciones interclúster o con otros espacios o con otro tipo de actores, queremos entonces nosotros mostrarles cómo sí la innovación abierta nos permite hacer esto. De hecho, en este slide lo que estamos viendo son los resultados que hemos tenido nosotros con el modelo de innovación abierta, más de 90 retos estructurados
pues lo pueden ver allí, pero quiero hacer énfasis en un punto particular que es el último, más de 5.000 millones de pesos colombianos. Estos son, no sé, más o menos como, bueno, no sabría más o menos cuánto es en dólares. 2 millones de dólares. 2 millones de dólares exactamente, movilizados en el programa en programas de innovación abierta y particularmente 2.000 millones de dólares en inversión solamente por parte de las empresas. Entonces, lo que queremos plantear aquí es si se puede, estos mecanismos sí logran hacer, digamos, generar interés dentro de las empresas y logramos hacer inversiones para poder mover nuestros modelos de negocio hacia otros espacios. Ahora, ¿cómo hemos logrado? Sí. En los clústeres que están abajo, esto no es para los de construcción o para los de energía. Hemos trabajado yo creo con unos 30 o 40 clústeres distintos. O sea, esto no funciona a petroquímica, a marítimo, a logística, a economía naranja, a música, porque todos tenemos problemas. Y como tú mencionabas, Patricia, hace un rato tú decías, mire, ¿cuáles son los problemas que nos importan hoy? Transformación digital, economía verde. Y lo que termina pasando es que ninguna de las empresas de logística o de metalmecánica tiene por qué ser experto en el mundo digital o en el mundo verde. Entonces, mis incompetencias aparecen y necesito conectarme con alguien que sí sepa del tema. Cada vez más nos volvemos más rápido analfabetas en una u otra cosa y ahí aparece la conexión como la mejor forma de acelerar ese proceso. Hoy por eso las startups, por ejemplo, las compañías de emprendimiento digitales se han vuelto tan relevantes, porque ellos entienden de un mundo digital que el resto del mundo no entiende. Entonces, rápidamente se integran a los clústeres, se integran a resolver problemas y ayudan a acelerar esos procesos de cambio. De acuerdo. De hecho, justamente durante toda esta charla hemos hablado de diferentes momentos de las fases del modelo de innovación abierta, pero Oliver, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Para responder a tu pregunta particular, nosotros, bueno, devuélvete por favor a una. Queremos hacer énfasis en los últimos 2 momentos de la fase de las fases del modelo de innovación abierta, que son el momento de negociación y el momento de implementación. ¿Por qué son tan importantes? Porque realmente durante todo este momento, durante todas las fases anteriores, lo que hemos hecho es identificar problemas, ponernos de acuerdo para trabajar, pero estos últimos 2 momentos son los momentos de la carne, ya, pues como decimos en Colombia, digamos, la nuez de todo esto. Aquí vamos a ver si realmente vamos a tener resultados o no. Entonces, justamente para el momento de la negociación, ¿me ayudas, Oliver, por favor? Nosotros planteamos una metodología que se llama Coopera, es una metodología desarrollada por Inventa, en la que, digamos, hacemos un barrido de 7 aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta en la negociación en innovación abierta. ¿Por qué? Porque regularmente, digamos, cuando entramos a un proceso de innovación abierta, las empresas siempre nos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con mi propiedad intelectual? Sí, la propiedad intelectual se debe negociar, pero no es lo único que hay que negociar. Tenemos que negociar diferentes aspectos y ponernos de acuerdo en una hoja de ruta común que nos permita construir este nuevo proyecto que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, esta metodología nos ha permitido justamente lograr pues bastantes niveles de negociación y de interacción para que haya un gana-gana. Recordemos, por supuesto, que la innovación abierta no es simplemente un modelo de cotización, sino pues es lo que hacemos todos los días. Realmente aquí lo que queremos es construir conjuntamente y por eso necesitamos plantear una hoja de ruta y negociar intereses comunes entre digamos, las personas que tienen el problema y quienes nos van a ayudar a resolver pues con alguna solución. ¿Me ayudas, por favor, Oliver? En este punto, pues bueno, ya es un poco pues más de lo mismo, particularmente esta metodología de construcción, de negociación la hemos usado en diferentes espacios, pero como les decía, pues es básicamente lograr identificar intereses comunes. Es importante, Erika, plantear aquí negociación, no solamente es decir, esto vale 10, déjemelo en 8. No, eso no es negociación realmente. Aquí lo que estamos buscando es a usted que le interesa. Alguien preguntaba ahora temas de formación académica. Cuando nosotros trabajamos con universidades, por ejemplo, que es un solucionador común de muchos retos,
la universidad, el dinero no es su principal variable. A veces es, mire, fórmeme 10 estudiantes de maestría o permítame publicar un paper sobre esto. Mientras que cuando hablamos con una startup, muchas veces la negociación tiene que ver con yo quiero validar, necesito un early user de mi solución porque esto me va a dar entrada a un mercado. Entonces, negociación va más allá de si esto es mío y esto es tuyo. Esto se trata de cómo cerramos algo que a todos nos genere mucho valor. Y allí, digamos, en la lógica de clúster, pues son muchos los actores que participan. Y el aprendizaje, desde nuevo, no se trata de obtener rebajas, sino de maximizar el valor para todos los que participan. De acuerdo, negociación integrativa. Y particularmente ya en el momento de la implementación, que es la última fase de este programa de innovación abierta, lo que nosotros planteamos es hay que cuidar tanto el plan de trabajo como el relacionamiento entre los actores, porque muchas veces nos quedamos solamente con un cronograma o con, pues como con las actividades y los responsables, pero realmente aquí hay que tener tanto habilidades, digamos, sí cumplir ese cronograma, pero también tener las habilidades blandas para entender las negociaciones, las conversaciones, poder sacar de pronto en algún momento a nuestro equipo de atascos en los que se quedan. También hemos tenido que hacer gestión de conflictos porque pues hay egos e intereses difíciles que a veces hay que poder manejar, pero lo que quiero dejar planteado aquí es no solo tenemos que llegar hasta la hoja de ruta, sino que tenemos que hacer un acompañamiento en la implementación para llegar a ese resultado exitoso que todos queremos. Pues yo creo que bueno, uno más. Sí. Como conclusión a este proceso, yo les diría un par de cosas. Dale, sigue uno, por favor. Uno, es un mantra que nosotros decimos, es el reto manda. Miren, cuando uno encuentra un reto es una cosa que le importa a un grupo de compañías, que les duele a un grupo de compañías. Entonces, de alguna manera, coartar lo que pasa con ese reto comienza a dañar el proceso. Nosotros decimos el reto manda porque decimos, si usted encuentra un buen reto, tiene que buscar solucionadores que sean coherentes con ese reto y tiene que dar una recompensa, y por recompensa nos referimos a lo que va a ganar cada uno de los que participa coherente. Yo no puedo decir aquí que quiero curar el cáncer y que el premio es una pasantía en mi empresa. Eso es ridículo. O que le voy a mandar ese reto a estudiantes de colegio. Yo tengo que mantener una coherencia entre los tres puntos. Mi reto puede ser del área administrativa perfectamente, o del área o del core de negocio, o de aprovechar nuevas oportunidades. No tiene que estar, digamos, de uno o de otro, pero una vez yo lo defino, las solucionadores y la recompensa que planteé tienen que ser coherentes con eso. Cuando esa coherencia se rompe, Oliver, los programas se desgastan, porque entonces los solucionadores, por ejemplo, comienzan a sentir que tú, pues básicamente los quieres tumbar. Sí, mire, yo quiero que usted me resuelva un problema que a mí me cuesta millones de dólares y yo a usted le voy a dar, no sé, un kit escolar, cualquier cosa. Tú sientes que no hay coherencia en esa conversación. Entonces, por eso es muy importante, digamos, manejar esa buena conversación. Cada uno tiene que sentir que está haciendo un buen negocio, porque finalmente por eso hacemos todo esto, por hacer buenos negocios y por hacer lo mejor para nuestras empresas y nuestros clústeres. Y Eri, si quieres, para cerrar, planteamos estos puntos. Claro que sí. Bueno, digamos que lo que les mencionaba, primero, la innovación abierta es un modelo a veces incómodo, pero cuando vale la pena es necesario traerlo a la mesa. De hecho, vale la pena cuando el problema o la oportunidad son más grandes que yo, cuando definitivamente, voy a decirlo en términos un poco crudos, pero cuando esta cosa me quedó grande, necesito ayuda y tengo que salir a buscarla. El segundo punto, pues el reto manda, que ya Mauricio lo planteó anteriormente. El tercer punto que quisiéramos plantear es, sí hay metodología y conocimiento, pero no hay fórmulas ni recetas. Nuestra metodología, por supuesto, la hemos madurado ya con diferentes tipos de clústeres, pero la metodología en general se va construyendo y la vamos mejorando cada vez que vamos trabajando con cada realidad diferente. El siguiente punto ya es, pues, quiero irme hacia el punto número 5, que es que la innovación abierta no es ciencia de cohetes, pero pues sí necesita gestión y conocimiento y entendimiento de las realidades del clúster. Entonces,
pues básicamente la invitación es, no es que sea imposible, pero pues sí hay que tenerle cuidado y saberla llevar en cada uno de los momentos, que es lo más difícil en cada uno de los momentos para no fallar y poder lograr un buen resultado al final. Muchísimas gracias, Erika, y muchísimas gracias, Mauricio. Pasaremos a la parte final de preguntas y respuestas para que nos ayuden con responder algunas inquietudes al finalizar la siguiente presentación sobre esto que han presentado el día de hoy. A continuación, nos presentará Manuel un enfoque precisamente que ha venido trabajando en la conformación de lo que viene siendo la red de clústeres automotrices en México, y de cómo precisamente este esquema de colaboración ha sido una base para poder encontrar oportunidades de colaboración, oportunidades de negocios, oportunidades de fortalecimiento. Y bueno, aquí Manuel, las preguntas van en el mismo sentido. ¿Cómo consideramos que los clústeres han apoyado este esquema de identificación de nuevas oportunidades de negocios? ¿Qué mecanismos has utilizado con tu red de clústeres y al interior con tus empresas en tu clúster? Y bueno, ¿cómo construyeron todos quienes están trabajando en esta red este esfuerzo del clúster de clúster automotrices, ¿no? Entonces, adelante, tú me vas indicando cómo vamos a avanzar. Muchas gracias, Oliver. Y bueno, buenos días a toda la audiencia. Saludos a Colombia, Uruguay, a otras partes de México, no sé, los otros países que se nos hayan unido, que hoy en este momento no tengo la información. Pero bueno, pues, ¿qué es la RedCam, o la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz de México? Es una iniciativa que la formalizamos hace 1 año y medio, un poco más, con la intención de que los clústeres de la industria automotriz que estamos en México empezáramos a colaborar. Ya lo veníamos haciendo, es algo que nada más lo formalizamos, creamos una nueva asociación, porque claro, cada clúster, como lo tenemos constituido aquí en México, es una asociación civil independiente. Cada clúster tiene sus empresas, tiene su consejo, su gobernanza, sus comités de trabajo, sus retos, sus proyectos, etc. Pero cuando dialogábamos los diferentes directores, veíamos que había ideas y proyectos que podíamos aprovechar unos de otros. Y eso ya lo veníamos haciendo desde hace unos 5 o 6 años. Esa es la realidad. Lo que hicimos ahora es formalizarlo con una red y creamos una nueva asociación civil, que los miembros de la asociación civil somos hoy los 11 clústeres. Entonces éramos 9, se han sumado 2 clústeres más. Somos los 11 clústeres que estamos aquí. ¿Cuál es la misión o el propósito de esta red? Pues que creamos valor para nuestros asociados a través de lo que sabemos hacer muy bien en los clústeres, la colaboración y la sinergia. Pero ahora la vamos a hacer entre regiones, ¿no? Por eso hablar de un clúster de clústeres pues puede ser muy adecuado, porque el mismo espíritu lo llevamos, pero ahora a un siguiente nivel, ¿no? A un supranivel de clústeres, ¿no? Porque al final veíamos que tenemos retos mucho más grandes que un clúster. Mauricio y Erika hablaban hace un rato de los retos que tiene una empresa y que a veces tiene que salir de sus 4 paredes para encontrar soluciones afuera, o ir a otras industrias. Ahora, en este caso era cómo encontramos soluciones cuando estamos en países grandes como México o Colombia, que pues los retos nacionales son mucho más grandes que lo que una región te plantea. Y bueno, pues teníamos esta visión para que la industria nos vea como una herramienta útil para generar valor tanto regional como nacional. Bueno, con este contexto creamos esta red en el 2019. Le damos, Oliver, al siguiente. Obviamente siempre es bueno poner valores, definirlos. Obviamente está el respeto, ¿no? Cada quien tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Y si en Guanajuato o en Chihuahua hacen de manera diferente que en Coahuila o Nuevo León, pues respetamos cómo cada quien hace las cosas. El propósito de la colaboración, que siempre cuando hablamos de clústeres tenemos que hablar de colaboración, si no, no se entiende el concepto. La integridad para que, pues, la confidencialidad, para que toda la información fluya de una manera libre, sin temor a que podamos cometer algún ilícito.
Si quieres todavía la anterior, Oliver. En la diversidad, la diversidad en este caso suma, ¿no? Porque entre todos hacemos algo más grande. Y pusimos aquí el amor a México. ¿Por qué? Porque al final somos como país, un país muy grande, con muchos retos, y la industria automotriz es importante para nuestro país, para la economía de nuestro país. Y creemos que si nosotros empujamos esta industria, vamos a empujar otras industrias que están alrededor, vamos a empujar a nuestras regiones. Y es pensar un poquito más allá de la región de cada uno, donde uno tiene un propósito como director de un clúster regional, ¿no? Pero al hacerlo más amplio, pues vemos un propósito más grande. Ahora sí, el siguiente, Oliver. Bueno, hoy somos 11 clústeres de industria automotriz, algo más de 600 empresas. Calculamos más o menos tenemos un 70% de la industria está concentrada en nuestros clústeres. Nos faltan unas 2 o 3 regiones que todavía no tienen clústeres, por eso no se han sumado. Pero todos los clústeres tenemos la particularidad de que el gobierno estatal participa de manera formal, participan las empresas grandes y las empresas pequeñas, y participan las instituciones académicas y de gobierno. Porque de repente puede generarse algún clúster más desde la iniciativa privada y son algún grupito de empresas, pero no está participando el gobierno, no están participando los jugadores más relevantes, pues ese nosotros no lo incorporamos, porque creemos que tiene que tener el mismo nivel de formalidad que tenemos cada uno de los demás. ¿Le damos? Este es el consejo, lo formamos los mismos directores, ¿no? de los clústeres. Actualmente a mí me toca presidir esta iniciativa y la idea es que nos vayamos rotando la función de presidencia, ¿no? Entre todos los directores. Y cuando cambie un director, pues entrará el nuevo director. Si quieres al siguiente, tenemos cada uno nuestro propio presidente, que es un CEO de alguna empresa de nuestro clúster. Cuando hacemos la asamblea anual, participamos todos, presentamos los resultados y también definimos los propósitos entre todos, ¿no? Si quieres, le damos al siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de participar en una red? Dice, bueno, pues ya hago mucho porque las empresas colaboren. Ahora quieren que además colaboren en una red. Creo que ese es el siguiente paso que tenemos que dar en nuestra región, en Latinoamérica, empezar a colaborar en redes, como esta red del TCI, que quienes venimos colaborando aquí desde hace años, vemos que podemos hacer muchas cosas, salir de la caja, encontrar una solución en Perú que quizás yo no conocía aquí, o que alguien en Uruguay tome una idea de Colombia, o que alguien de un clúster de confección tome una idea de un clúster de energía, ¿no? Entonces tenemos que colaborar en redes. En el caso de nuestra industria automotriz, veíamos que tenemos que alcanzar objetivos en conjunto que van más allá de nuestra región, que el crecimiento que tiene la industria en el país ha sido muy fuerte y seguirá, y tenemos que aprovecharlo. Hacer relaciones, sinergias, especializarnos en temas automotrices. Por ejemplo, un tema estructural que tenemos como industria es que no tenemos toda la cadena estructurada en nuestro país. Seguimos dependiendo de ciertas tecnologías, por ejemplo, para hacer herramientales. Aquí nos acompaña Alfonso Peña del clúster de herramientales, que actualmente se importa mucho de China, de Corea, de Japón, de Alemania, y esa industria la queremos desarrollar en México. Bueno, pues es un esfuerzo tan grande que nos tenemos que unir todos, porque al final es una necesidad que tenemos todos, ¿no? El networking, el benchmarking, como siempre, ¿no? Comparar información, encontrar ventajas competitivas en la colaboración y, bueno, pues conectar. Lo que hoy pasa, por ejemplo, en un tema laboral en Guanajuato, nos está ayudando a las demás regiones a prepararnos para la reforma laboral que está sucediendo en México, que todos la podamos implementar de una manera balanceada, ¿no? Y que no haya sorpresas. Bueno, es información que es útil saber tenerla y tenerla al momento. Si quieres, le damos al siguiente, Oliver. Bueno, como ejemplo, bueno, es lo que hemos hecho en la pandemia, la colaboración que hemos hecho en la red, ya un año que llevamos de pandemia, nos agarró en ese sentido bien preparados porque ya tenemos la red formalizada, ya los directores nos reuníamos de una manera periódica
Y lo que empezamos a hacer es tener reuniones más seguidos. Al principio de la pandemia nos reuníamos cada semana, ahora lo venimos haciendo cada 15 días. Antes lo hacíamos cada 2 meses. Bueno, pues hemos intensificado la colaboración entre todos. Hemos desarrollado webinars, encuestas, como ahora veremos. Hemos colaborado con organismos del sector que tienen influencia a nivel nacional. La INA es la Industria Nacional de Autopartes. Digamos, es la asociación que representa a la industria de autopartes en el país, así como la mía de vehículos terminados. Con ellos hemos colaborado mucho estos meses para el monitoreo de la información y tomar acciones pues en todo lo que fue, porque el mes de marzo, cuando estábamos en estas fechas el año pasado, estábamos empezando a parar líneas de producción y muy rápido empezamos a parar plantas. Entonces, cuando paraba Ford o los proveedores de Ford y cuando iba a parar General Motors y tal, toda esa información la íbamos compartiendo porque nos afectaba a toda la cadena, ¿no? Independientemente del lugar donde estuvieran nuestras plantas. Le damos al siguiente. Bueno, sesiones virtuales, tuvimos reuniones, como ven, muy intensamente todos estos meses. Nos estuvimos reuniendo los directores para revisar las iniciativas alrededor del COVID y la incertidumbre y la información. Le damos al siguiente. Webinars, todos hemos vivido este tema de los webinars que se han acelerado durante la pandemia. Pero bueno, nosotros nos tratamos de enfocar en esos temas que veíamos que nuestras empresas necesitaban saber y luego por temáticas, ¿no? Temas laborales, cómo estaba afectando ese paro de líneas y cuáles eran las negociaciones sindicales que estaban teniendo las plantas, cuándo se iban a ir a su casa, todos los trabajadores, cuándo iban a regresar. Por ejemplo, todos los protocolos de sanidad que teníamos que implementar en las plantas para poder volver a trabajar y arrancarlas. Tuvimos que negociar con el Seguro Social y con la INA para poder establecer esos protocolos que luego el Seguro Social aquí en México lo tomó como base para llevarlo a otras industrias. Bueno, pues todo, por ejemplo, con nuestras pymes, cómo ayudarles imagínense una pyme si no trabaja 2 meses, pues muchas estuvieron a punto de fenecer, entonces era un tema financiero, porque luego arrancó la producción en junio, pues muy rápido, y pues ya para el cuarto del año, ya andamos en producciones muy similares al 2019. Y para completar el cuadro, el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, entró en operación el 1 de julio. Entonces, todo esto era un caldo de cultivo muy complejo, pero una gran oportunidad para los clústeres, ¿no? Y bueno, pues en el segundo semestre, si quieres darle al siguiente, el segundo semestre nos enfocamos mucho en el arranque, en lo que el TEMEC implicaba. Todos tuvimos que estar aprendiendo, hicimos webinars, hicimos talleres con una consultora inglesa, IH Market, que hace perspectivas de mercado, también que fluyera información en todas las cadenas, en todas las regiones. Y aquí podían participar empresas de cualquiera de los 11 clústeres, independientemente de donde estuvieran, ¿no? Y eso es un tipo de sinergia que lo llevas ya a un siguiente nivel. Le damos al siguiente. Encuestas, importantísimo para saber cómo, aquí en México decimos es tocar el agua a los tamales, ¿no? Para ver si el agua ya está empezando a hervir, pues es que el tamal ya está listo, ¿no? No sé cuál sería el equivalente en otros países de Sudamérica, pero la realidad es que para entender el mercado tenemos que entender qué está pasando. Y en el mercado laboral teníamos que estar semana a semana revisando lo que estaba haciendo, lo que las plantas estaban decidiendo, y entonces unas plantas decidían en base a lo que veían que estaban haciendo otras. Obviamente las empresas más grandes iban quizás un paso más adelante que las empresas pyme, y todo esto lo hacíamos con encuestas semanales, los primeros meses de la pandemia, y aquí pues nos apoyamos tanto en recursos propios como en la consultora Mercer, que si en algo es especialista es en hacer encuestas de recursos humanos. Si quieres, vamos al siguiente. Y bueno, ¿qué estamos haciendo actualmente en la red? Nos propusimos este año empezar a construir sobre la base que ya teníamos. Hay que empezar a hacer que esto se consolide y crezca.
y definimos, hicimos un plan estratégico a finales del 2020 para implementarlo en el 2021 y de estos nacieron estos proyectos. Le damos al siguiente. Bueno, capacitación. Bueno, pues aquí veíamos que hay temas comunes a todos y ya habíamos tenido una experiencia positiva en talleres alrededor de las nuevas reglas del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Y bueno, pues ofrecimos esos talleres. Estos talleres ahora este semestre los vamos a enfocar a las implicaciones laborales de este nuevo tratado. Y bueno, vamos a seguir haciendo sinergia para hacer acuerdos con instituciones académicas y consultoras para poder dar capacitación. La estrategia de comunicación. Creemos que como red tenemos que fortalecernos todavía más para dar un mensaje a los distintos públicos objetivos. Sí que nos dimos a conocer mucho con webinars, etcétera, pero creemos que tenemos todavía que posicionarnos más, ver que las instituciones de gobierno también nos ubiquen como una herramienta de colaboración para los gobiernos estatales y federal con las regiones. Y bueno, hicimos un comité de comunicación donde participan personas de comunicación de los diferentes clústeres. Ahí se comparte información, además de que aprenden unos de otros. Entre todos están construyendo una misma campaña de promoción para la red y para definir lo que vamos a estar haciendo en los siguientes meses y quizás en los próximos par de años con las redes sociales, ¿no? Le damos al siguiente. Como ven, tenemos el proyecto y un líder. Un líder es alguno de los directores de un clúster. Y bueno, este es otro proyecto, quizás el que hoy tiene más envergadura o más área de oportunidad para nosotros como país, como México, que es cómo integrar más contenido mexicano en cada vehículo que se hace. Es una pena, pero a pesar de tantos años de NAFTA, solamente el 15% del contenido de los vehículos es material mexicano, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es llevar esto a otro nivel, ¿no? Y el nuevo tratado nos está ayudando. A ver, ¿puedes dejarle la proveeduría, por favor? El nuevo tratado nos está dando la oportunidad de que cometamos más contenido mexicano. ¿Por qué? Porque está obligando a todos los actores de la cadena, tanto las armadoras de vehículos, con los fabricantes de autopartes, a los transnacionales sobre todo, a que el contenido sea más norteamericano, incluido mexicano. ¿Por qué? Porque hoy se sigue importando mucho de Asia y de Europa. Bueno, eso se va a tener que hacer en alguno de los tres países. Y nosotros creemos que estamos hoy en una posición de ventaja sobre Estados Unidos y Canadá para traernos la producción de esa parte aquí. Y quizás irnos moviendo de ese 15% en un par de años, llevar al 25 o 30% de contenido. Y eso, si estamos hablando de una industria que produce 4 millones de coches aquí y 12 millones de coches en Estados Unidos, es un área de oportunidad grandísima. Pero tenemos que trabajar para que efectivamente las armadoras y las transnacionales identifiquen a los proveedores mexicanos, los que ya están desarrollados, que ya les den negocio, y a los que les necesitemos hacer algo, soportarlos para que crezcan. Aquí en esto estamos trabajando con una organización que es Directorio Automotriz, que tiene ya unas herramientas tecnológicas para poder vaciar toda esta información, tanto las necesidades de las transnacionales como la oferta de valor de las empresas locales, y tratar de hacer el match, ¿no? Y obviamente haremos muchas sesiones, muchos eventos de networking, de B2Bs, etcétera, como ya los estamos haciendo, pero ahora ya como red, no solo por regiones. Le damos al siguiente. Y bueno, siempre podemos aprender unos de otros. Ahí Daniel Hernández del clúster de Querétaro, Automotriz de Querétaro, nos está liderando este grupo para aprender unos de otros, fortalecer la preparación de la gente que está en nuestros clústeres, ver qué iniciativas han ayudado en una región que puedan fortalecer las capacidades de los clústeres, sobre todo aquellos que tienen menos tiempo y que, bueno, siempre es bueno no solo hacer benchmarking, sino realmente implementar buenas prácticas. Vamos. Y bueno, a mí me toca liderar la relación con la Secretaría de Economía Federal. Hemos dado a conocer esta red a la Secretaría desde que la formamos. De hecho, participaron en nuestra última asamblea anual. Y bueno, la idea es empezar a proponer políticas públicas. Hoy estamos trabajando también con la Secretaría de Energía para desarrollar un roadmap para la electromovilidad, que bueno, tiene tanto todo el reto de crear la infraestructura, las electrolineras,
cómo llegar a generar suficiente energía para el año 2034 poder alimentar 9 millones de coches eléctricos que estén en las calles de México, y cómo poder toda esa infraestructura requiere un gran plan. Y bueno, pues ahí nos han invitado a colaborar y a trabajar desde el punto de vista de la industria, porque pues ahí también está la Secretaría de Energía, está la Comisión Federal de Electricidad, el mismo Instituto del Petróleo, ¿no? Que bueno, el petróleo va a tener que ir migrando esa infraestructura. En vez de generar petróleo, tenemos que generar energía eléctrica para poder soportar todo el crecimiento. Bueno, pues en ese papel ya nos han metido para poder trabajar con la Secretaría de Economía y poderles dar nuestros inputs, que van a serles, pues evidentemente, muy valiosos. Y bien, bueno, pues esta era la presentación a grandes rasgos, lo que estamos haciendo como red, este clúster de clústeres. Yo siento que, pensando en la sesión del día de hoy, pensaba, bueno, creo que podemos en las diferentes regiones, diferentes países, hacer este tipo de clústeres. Aquí en México ya existen 2 redes. Una es la de TICS, que es MXTI, que ahí reúne como unos 20 y tantos clústeres de TICS, y la red de clústeres automotrices. Sé que los clústeres de energía, que son 5 o 6, los clústeres aeroespaciales, que también son 5 o 6, y algún otro, el clúster de turismo también, se están tratando de organizar también para hacer sus redes. Creo que ese es el siguiente paso, ya que tenemos clústeres en diferentes regiones, empezar a conectarnos, ¿no? Y si esto luego lo llevamos a un nivel internacional, nosotros estamos empezando ya a tener pláticas con la red de clústeres automotrices de Europa, que allá reúnen como 25 clústeres, y ellos nos han contactado porque quieren empezar a trabajar con nosotros. Pues bueno, pues estas redes de redes son necesarias para llevar las iniciativas clústeres al siguiente nivel. Y bueno, pues a la orden, Oliver, y el que quiera preguntar cualquier cosa, aquí con mucho gusto. Sí, pasamos al diálogo y bueno, pudimos ver, muchísimas gracias Manuel, pudimos ver en estas 2 exposiciones mecanismos que nos ayudaron, al menos en los ejemplos que nos ponían, a cómo encontrar y cómo haber atendido esas nuevas oportunidades de negocio que muchas veces en nuestro día a día no se visualizan, pero que gracias a esquemas y a mecanismos como por un lado la innovación abierta y estos procesos de cogeneración de innovación y de nuevas ideas, pueden ayudarnos a encontrar esas nuevas oportunidades que nos saquen de esas problemáticas actuales, ¿no? Y por otro lado, la colaboración que nos platicaba Manuel, que tiene que ver con cómo nos conectamos con otras personas que están en otras cosas y hacemos más rica esa identificación de cosas que podemos hacer y que no sabíamos porque teníamos nuestra ceguera de taller, ¿no? Y bueno, lo pudimos observar en este punto. Me voy a permitir, aquí nos está pasando ya, Pati, algunas preguntas para nuestros panelistas. María Angélica Cortés nos pregunta qué papel juega en el caso, Erika, por favor, si nos pudieras ayudar con esta respuesta, ¿qué papel juega la formación académica de los integrantes de un clúster para estos mecanismos de innovación abierta, ¿no? Y retos? Es decir, el cluster manager debería estar trabajando en hacerlos, se tiene que soportar, tiene que encontrar mecanismos de soporte. ¿Qué formación, qué papel juega esa formación académica de los integrantes del cluster manager, de las empresas, etcétera, ¿no? Bueno, yo dividiría esa respuesta en 2 momentos. La primera es justamente en cuanto a la formación de las personas de las empresas que participan en el clúster. ¿Por qué? Porque por supuesto que sí facilita mucho más las conversaciones y las dinámicas para una persona, no solo que de pronto tenga formación en innovación, que esto es un poquito difícil, sino más bien que tenga la mente abierta, que se permita compartir información, que se permita escuchar a las demás empresas. Más que, por supuesto que la formación ayuda, pero más que la formación, yo diría que lo que es más relevante allí es la mente abierta de la persona que está participando en la empresa, pues desde la empresa en el clúster. Ahora, en cuanto a los profesionales de clúster, pues hombre, realmente son profesionales que nosotros admiramos muchísimo
porque tienen que tener muchas cosas en la cabeza. Además, lo que decíamos, tienen que empezar a manejar negociaciones, egos y demás cosas. Entonces, allí no es necesario que esta persona sepa por completo innovación, pero lo que nosotros sí hacemos es que cuando ejecutamos un programa de estos, le pedimos a este gestor o a este profesional que venga con nosotros y esté en nuestras sesiones. Y muchas veces esos profesionales terminan aprovechando muchísimo, terminan fortaleciendo sus capacidades de innovación, pero además enriquecen el proceso de innovación abierta. No sé, Mauricio, si quieres complementar algo. Eli, estamos de acuerdo. Yo creo que eso no tiene que ver con perfiles profesionales, sino con habilidades blandas, que son diferentes. De acuerdo. Nosotros, como les mostramos ahorita, he trabajado con sin número de clústeres y realmente lo que cambia las dinámicas es la capacidad de negociar, la capacidad de conversar, de arriesgarse. Y eso tiene que ver con la persona y con lo que está dispuesto a hacer. Y en las empresas también encontramos eso. Realmente nunca hemos tenido, digamos, una barrera porque hay bajos niveles de formación, por ejemplo, o que tengan que tener una maestría en innovación para hacer esto. Nunca es el issue que avanza o bloquea los procesos. Bien, muchísimas gracias. Oliver, a mí me adelante. gustaría, Oliver, me gustaría añadir que los que nos dedicamos a gestionar clústeres somos facilitadores, ¿no? Entonces, esas habilidades blandas que mencionan Erika y Mauricio, pues tienen mucho que ver con el saber escuchar, saber conectar, ¿no? Saber relacionar. Y eso, pues, como dicen, a nadar nadando, ¿no? En la medida en que manejas grupos, vas facilitando los grupos, pero como un facilitador, porque el cluster manager no es ni consultor, ni experto o especialista. Eres un facilitador. Si somos expertos en algo, es en facilitar. Eso es lo que yo mencionaría. Muchísimas gracias, Manuel, Mauricio, Patricia Erika. quiere decir algo también. Patricia, por favor, adelante. No, déjame añadir que desde el capítulo TCI Latinoamérica el año pasado se puso en marcha un programa de formación para cluster managers que se hizo como primera edición en Colombia, pero que podemos replicar en otros lugares. Entonces, si estáis interesados, poneros en contacto con Oliver, que os dé más detalles sobre el programa y sobre cómo podríamos replicarlo en otros lugares. Es una formación específica para cluster managers en todas estas habilidades que estáis nombrando y que yo también comparto que son las más importantes para facilitar el proceso de iniciación y de expansión de un clúster. Sí, totalmente, Patricia. Y es parte de lo que hemos venido trabajando, ¿no? De cómo ayudarles a precisamente conectar y a generar esas habilidades que muchas veces en la academia no se toman, ¿no? Es más desde la parte personal y bueno, pues es un poco de irlas, es como un músculo que tenemos que irlo fortaleciendo, ¿no? Esa parte de habilidades blandas que hay que generar. Para ambos me gustaría, hay una pregunta de Roberto Horta de Uruguay. ¿Qué experiencia tienen en resolver problemas que afectan al clúster e involucran actores gubernamentales, tanto a nivel local como a nivel nacional? La lógica y los tiempos de las autoridades muchas veces difieren de las del sector privado, ¿sí? ¿Qué experiencia han visto y cómo han ustedes, a través de sus iniciativas, a través de sus metodologías, ayudado a que precisamente este desfase se vea cada vez menos, ¿no? Entre la velocidad del empresario y la velocidad del gobierno? No sé, Manuel, si tengas, aquí yo sé que tú has sufrido y has vivido mucho esa parte, ¿no? Pero es parte del papel del cluster manager, ¿no? Tienes que ser un pivote entre el gobierno, la academia y la empresa, porque uno no es ni funcionario del gobierno, ni trabajas para ninguna empresa, ni eres académico o das clases en ninguna universidad, ¿no? Si lo haces de hobby, ¿no? Pero no por tu función. No, en el caso del gobierno, creo que los clústeres nos volvemos un organismo, un interlocutor ágil, porque el mismo gobierno no necesariamente no es que no quieran, es que a veces no entienden el problema. Y ahorita lo vivimos en la pandemia, pero intensamente, ¿no? O sea, y al revés, las empresas a veces no entienden por qué el gobierno da una serie de lineamientos. Y ahorita lo vivimos en la pandemia clarísimamente. Las empresas no querían cerrar, pero pues cuando se da la declaración de contingencia, pues no hay tutía, ¿no? O sea, hay que cerrar, ¿no?
Y bueno, pues el clúster tuvo que funcionar como un interlocutor con los CEOs de las empresas y hacerlo de una manera organizada. Y al revés igual, oye, ya estamos listos, ya están todos los protocolos sanitarios, ya establecimos, es más, fuimos con la autoridad, el Seguro Social es una institución del gobierno federal, pues con ellos dijimos, esto es lo que estamos haciendo. Y fueron a ver nuestras plantas, cómo estaban ya implementados los protocolos para declarar la apertura o la posibilidad de regresar a la producción. Entonces, tienes que ser esa habilidad de comunicarte, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Nuevo León vamos a tener elecciones en el mes de junio. Ahorita están los candidatos ofreciendo el oro y el moro, ¿no? Y lo que están haciendo los candidatos vienen con los clústeres, porque quieren reunirse con los empresarios de los diferentes sectores. Y está bien, porque ya cuando el que gane, sea el que sea, ya sabe que existe un ecosistema de clústeres en Nuevo León con quien van a tener que trabajar. Y las empresas igual. Hoy qué bueno que ya tenemos el contacto con las nuevas personas que vienen al gobierno porque vamos a estar 6 años trabajando con ellos. Entonces, bueno, esa es nuestra experiencia. No sé allá Mauricio y Erika qué quieran añadir. Mauricio, no sé si pudieras comentarnos algo, cómo ayudar a homologar esta velocidad y bueno, cómo también ese tipo de mecanismos que planteaban ustedes los insertamos desde la política pública también, porque a veces es importante, ¿no? Esta colaboración conjunta, ¿no? Yo creo que hay varios elementos, Luis. Hay uno, como mencionábamos nosotros al inicio, yo creo que los clústeres tienen que tener agendas paralelas, tienen que tener proyectos grandes, complejos, disruptivos, que involucran a gobierno y donde los tiempos y las dinámicas pues dependen de variables externas que no solamente manejan, pero también proyectos, como lo llamábamos, de grupo, donde la dinámica sea mucho más veloz y permita que las decisiones se tomen por dentro del grupo de empresas, porque esto le da dinámica al clúster. Si nos quedamos esperando solamente los proyectos grandes, pues el gobierno es el gobierno y se va a tomar más tiempo de lo que queremos. Ahora bien, con esos proyectos grandes, ¿qué hacemos? Yo creo que hay una tendencia, yo la estoy viendo muy fuerte en Colombia y en Sudamérica, no podría hablar por México, pero sé que en España pasa igual, y es un concepto de innovación pública que viene creciendo. El gobierno comenzó a entender que la innovación arranca por casa y no solamente se trata de financiar la innovación por fuera digamos, en las empresas, sino que a su interior tiene que cambiar las dinámicas. Y eso está haciendo que, por ejemplo, en Colombia, Impulsa creó MILAB, lanzan retos de la administración pública y plantean a externos cómo solucionarlos. Entonces, hay una buena dinámica y es que el gobierno entendió que ellos no solamente son financiadores, sino parte de los que tienen que apropiar nueva metodología. Eso es un muy buen escenario. Y segundo, yo diría que hay que partir los problemas. Cuando los problemas son demasiado grandes es muy difícil, como decía Erika, comérselos. Uno no sabe por dónde coger ese problema. Una buena práctica de innovación en general es partir el problema en cosas que son más gestionables, donde el riesgo es más gestionable, porque eso le facilita también al gobierno avanzar. Si yo le digo aquí, mire, el riesgo de que esto no funcione es del 80, pues ningún funcionario público va a tomar esa decisión. Pero si yo le digo, el primer paso del riesgo es del 20, bueno, esa sí la tomo. Y si esa funciona, soy capaz de hacer una siguiente versión. Pero tenemos que ayudarle también a ellos porque ellos pues, son investigados, tienen una cantidad de gente detrás preocupada por cómo se gasta el dinero. Entonces yo creo que hay varias dinámicas que ayudan a simplificar ese punto que mencionaba Roberto. Yo quisiera complementar ahí un puntito, digamos, además de lo que estaba mencionando Mauricio, y es que, bueno, ¿qué pasa cuando definitivamente es gobierno quien financia este tipo de programas, ¿no? Este tipo de programas, por ejemplo, los de innovación abierta, son programas que son de corto o mediano plazo, es decir, máximo en 6, 8 meses yo tengo que ejecutar. Y en algún momento tiene que entrar la financiación. De hecho, no solo entra al principio del proyecto, sino también en diferentes momentos. Entonces, lo que nosotros hacemos desde nuestra experiencia es poder identificar dónde están esos momentos donde posiblemente el gobierno, ya sea por financiación o por de pronto aprobación de términos de referencia, aprobación de documentación, en esos momentos donde el gobierno puede demorarse, para de alguna manera poder tener colchones de tiempo que nos permitan elongar mucho más nuestro cronograma y de esa forma poder hacer esa, como decías tú, poder poner al mismo tiempo
tanto la dinámica de mis empresas que van rapidísimo, como la el gobierno, que a veces es un poquito paquidérmica la cosa. Muchas gracias a los tres por sus respuestas. Manuel, tú comentabas hace unos momentos toda esta nueva dinámica que viene con este sector en específico, ¿no? Pero me gustaría agarrarlo como ejemplo con todo el tema de electromovilidad y todo el futuro. Ha habido anuncios de distintas marcas que para el 2030 seguramente el 100% de sus vehículos serán eléctricos, por ejemplo. Pero quiero agarrar este ejemplo para poder preguntarles a ambos. Se vienen un sinfín de nuevas oportunidades de negocios a nivel mundial, ¿no? Con todo esto que está cambiando tan rápido. Unos sectores mueren, otros sectores se reactivan muchísimo más rápido, pero estas redes de colaboración, ¿cómo pueden ayudar a que realmente se aprovechen estos esquemas? Tú comentabas que ya lo están haciendo ustedes en este tema con México. Y bueno, cómo los mecanismos también, Mauricio, como estos pueden ayudar a aprovechar esa prospección económica para la generación de nuevas oportunidades de negocios. Al fin de cuentas, el clúster se hace más robusto, ¿no? Yo recuerdo el clúster de construcción de Medellín, que ahora migró y evolucionó a más que un clúster de construcción, a un clúster de hábitat, porque es muchísimo más amplio. Es seguramente porque hubo oportunidades de negocio dentro de una cadena muchísimo más amplia para poder desarrollarlo. Pero ¿cómo es la red y cómo ayudan estos mecanismos, ¿no? ¿Cómo potencia, qué invitación les harías a otros miembros de clúster que están en su caja cerrada para que abran y salgan y conecten? ¿Cómo los convences con lo que estás haciendo en la red de clústeres? Bien, Oliver. Pues mira, vamos a ver, yo creo que el tema del vehículo eléctrico es como el coco, ¿no? Que te decían de pequeño, si no te ibas a dormir, que te iba a venir el coco y te iba a comer. El coche eléctrico no se va a comer al coche de combustión interna, ¿no? O sea, y menos en América Latina. Yo creo que aquí vamos a convivir con el coche de gasolina muchos años más. Pero sin embargo, sí vienen las nuevas tecnologías y no podemos esperar a que nos lleguen ya los vehículos diseñados y hechos y fabricados en otros lados y perdamos esta valiosísima oportunidad de tener vehículos eléctricos diseñados y fabricados en América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando para desarrollar sobre todo a nuestras empresas locales para que se suban al barco y empiecen a trabajar en esto. Pero también aprovechando la oportunidad de poder ser proveedores de la industria del vehículo eléctrico que ya está desarrollándose en Estados Unidos. Aquí nos están poniendo una planta de Tesla en Austin, que está aquí a 6 horas de Monterrey. Pues seríamos locos si no aprovecháramos esta oportunidad para conectarnos en sus cadenas de valor. Pero lo que sí es que todos nos tenemos que sintonizar a que viene un gran cambio. Hemos hecho estudios con consultoras internacionales para ver sobre todo tiempos, ¿no? Estamos seguros que no va a pasar como con Blockbuster, que desapareció de un día a otro por Netflix, ¿no? Eso no va a pasar con el coche eléctrico y el de combustión interna, pero sí que viene ese cambio y nos tenemos que montar. El otro es que la industria automotriz, como lo mencionas de la industria del hábito, la industria automotriz va a tener que abrirse, no solo es manufactura de coches y partes, ¿no? Ahora es conectividad, hay nuevos jugadores que se tienen que integrar a los clústeres, los que ofrecen soluciones de conectividad, de electrónica, de autonomía, ¿no? Muchas empresas de software ahora están trabajando con nosotros y seguramente van a terminar siendo parte de otros miembros más del clúster. Y no se diga todo lo que va a ser infraestructura, ¿no? Hablaba hace rato de las electrolineras, estos empresas que van a distribuir la energía, pues van a tener que se integrar al clúster automotriz, que nosotros estamos visualizando que pronto nos tendremos que mover a hacer un clúster de movilidad, ya no solo automotriz, sino de movilidad. Pero en la medida en que vayamos sumando otros, no nada más por cambiarle de nombre y que suene así más moderno, ¿no? Pero yo creo que vamos todos hacia allá. Mauricio, ¿qué nos pudieras platicar? Yo creo que todo parte de que colaboración es una palabra que repetimos mucho, pero yo creo que implementamos no tanto. La verdad aquí el punto es, yo no colaboro porque yo sea buena gente o porque los quiera a todos y los quiera abrazar. Uno comienza a colaborar porque se vuelve una necesidad y se vuelve relevante hacerlo.
si esa necesidad de atrás no está muy fuerte, no es sólida, esa colaboración comienza a diluirse. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto que las empresas súper competidoras están dispuestas a colaborar porque si no se vuelven irrelevantes, porque si no llega una oferta más grande que ellos y los hace desaparecer, o porque hay una oportunidad en otro país o en otro espacio que cada uno de manera individual no es capaz de aprovechar. Entonces, el tema de la colaboración, hay que pasarlo por eso. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el objetivo que tú estás persiguiendo por detrás? Como planteaba Manuel, es que el punto, por ejemplo, si ustedes miran, en Colombia está pasando General Motors, Mazda, Renault, Nissan, todos están vendiendo menos carros. Es una realidad. Entonces, no se trata de que ellos quieran colaborar porque son los más grandes y se ven bien juntos, ¿no? Es que su sector en general se está viendo afectado y si no trabajan juntos para resolver el problema de la baja en ventas o unidad de ventas, pues se van a volver irrelevantes o van a salir. O lo que puede pasar con las baterías de plomo si las de litio se vuelven más fuertes. Entonces, cuando la realidad te golpea tan fuerte, la colaboración ya no se vuelve una opción, sino una obligación, porque no tienes las capacidades individuales para resolver el problema. El que sabe hacer baterías de plomo no sabe hacer baterías de litio. Si no se conecta con alguien que sepa hacerlo, va a desaparecer. Entonces, yo pensaría, Oliver y equipo, que el tema va más allá. Yo tengo que entender cuál es el objetivo que nos integra y nos presiona un poco a trabajar juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí yo creo que uno de los temas también importantes es precisamente esa, ¿no? De cómo va evolucionando con esta gestión y esta efervescencia en las mismas empresas del clúster para encontrar y brincar a otros sectores, ¿no? Del automotriz al aeroespacial, del metalmecánico a la automotriz, del de tecnologías de información, como decía ahorita Manuel, a la automotriz. Hoy en día, pues, un auto es más un dispositivo móvil que algo mecánico, ¿no? Y bueno, esa parte es importante reconocerla porque los retos que vienen en el futuro y lo que nos está planteando hoy, esta nueva realidad económica mundial, pues bueno, permitirá ser más innovadores, ¿no? En esa parte. Por nuestra parte, sería todo. Les agradecemos muchísimo. No sé, Pati, si nos esté brincando alguna otra pregunta por ahí, pero con el enfoque de la sesión no. Creo que es importante estar conectados, ¿no? Aprovechando el tema de redes de colaboración. TCI es eso, es una red de conocimiento, red de personas que generan conocimiento, que generan prácticas en distintos temas, en distintas áreas. Hay clústeres desde alimentos hasta los muy sofisticados que pudiéramos tener, de inteligencia artificial, etcétera. Es una red muy rica en el compartir este tipo de experiencias. Me gustaría, Erika, Mauricio, Manuel, agradecerles mucho su espacio, su tiempo y sus aportes en este diálogo. A continuación le voy a pasar la voz a Patricia para ver si nos puede platicar un poquito sobre las actividades que siguen en TCI Global. Tenemos la página, próximamente habrá algunos webinars globales que ya se estarán gestionando, pero invitarlos a que visiten la página, visiten las redes de TCI, por ahí estarán apareciendo todo lo que estamos haciendo a nivel de todos los capítulos, ¿no? Pati. Así es. Yo os cuento las próximas cosas globales, después, Oliver, cuentas tú las siguientes citas de Latinoamérica. Vamos a tener el mes de abril una sesión del grupo de trabajo de evaluación. Sabemos que es muy importante poder hacer referencia, bueno, hacer una evaluación y después poder demostrar el impacto del trabajo de los clústeres. El año pasado en TCI hicimos un esfuerzo grande por ver ejemplos de cómo los clústeres estaban ayudando a las empresas a transformarse en periodo COVID, y ahora queremos abordar en el grupo de evaluación cómo se ha registrado estas ayudas que hubo a través de los clústeres para adaptarse en todo el periodo de la pandemia. Y estamos identificando casos. Si queréis compartir vuestro caso, podéis hacerlo a través del registro que está en la página web hasta el día 5, y con estos casos que identifiquemos haremos el programa para el día 20 de abril, que será la fecha del encuentro del grupo de evaluación.
Y después estamos planteando un poco también siguiente webinar que va a ser sobre precisamente nuevos modelos de negocio, pero para los clústeres. ¿Cómo se están financiando en esta nueva época mucho más virtual? Había una pregunta aquí que no hemos tenido tiempo, pero que será de interés. ¿Cómo se financian los clústeres ahora que bueno, muchas empresas están sufriendo pues, recortes importantes y tal vez el tema de las membresías se esté viendo afectado en algunos casos? Que los proyectos internacionales en los que muchos participan y se están financiando también están en un periodo de impaso de reestructuración. ¿Qué nuevos modelos de colaboración virtual se están dando y qué oportunidades de financiación se están dando? Y esto será el 4 de mayo. Estas son las 2 próximas citas. Oliver, te dejo la palabra. Aparte de Latinoamérica, como lo comentaba Patricia, hemos estado colaborando con la Universidad Van Humboldt en Colombia, con la red de clústeres de Colombia. El año pasado tuvimos con éxito este diplomado para la gestión de cluster managers que este año se seguirá llevando a cabo con el liderazgo en Colombia y que seguramente estaremos invitando para abrir el espectro para otros clústeres en Latinoamérica, ¿no? Y ese es un tema que ahorita ya se está construyendo, se está platicando, parte del board de directores en donde participa gente de Colombia, Jenny Patiño, ya están ahorita en la construcción de los contenidos junto con Confecámaras en Colombia. Por otro lado, tenemos nuestro próximo webinar LATAM en el mes de junio. Estamos ahorita ya también identificando de acuerdo a las encuestas que levantamos en TCI Global, la temática en el Slack también, la temática que vamos a focalizar para este webinar. Y también estamos ya ahorita identificando el tema del Congreso Latinoamericano de Clústeres, que estamos ya revisando algunas propuestas, algunos esquemas que nos pudieran permitir para el mes de quizá julio estar teniendo nuestro CLAC. El año pasado lo tuvimos para el mes de noviembre por todo el tema de pandemia. Regularmente los veníamos desarrollando en el mes de junio. Por tanto, en próximas semanas seguramente ya tendremos una buena noticia respecto al CLAC 2021. Básicamente, pedirles que nos sigan en redes. Mucha actividad en TCI Global, en lo que viene siendo LinkedIn, en lo que viene siendo el mismo Facebook, en lo que viene siendo Instagram ya está también, ¿verdad, Pati? Instagram también, sí. Cierto. Entonces, que nos sigan, agradecerles mucho su tiempo. Muchísimas gracias a los expositores. Patricia, un saludo fuerte hasta allá y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Oliver. Saludos, gracias.